Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un profundo estruendo que resonó en el enorme espacio. La embajadora Elena Vázquez entró. Los atravesó con paso firme, sus botas negras resonando contra el suelo pulido. Detrás de ella caminaban 12 otros humanos, todos vestidos con los sencillos uniformes grises del cuerpo diplomático de la Tierra. Sus rostros no mostraban ninguna emoción. Miles de ojos alienígenas los vieron entrar. La cámara era inmensa, inimaginablemente grande. Podía albergar a 50.000 seres de toda la galaxia. Hoy, todos los asientos estaban ocupados. Representantes de más de 200 especies alienígenas habían venido a escuchar lo que los humanos querían decir. Algunas flotaban en tanques especiales llenos de líquido. Otras colgaban del techo de brazos mecánicos. Muchos se apoyaban en patas, aunque tenían diferente número. Elena llegó al centro de la cámara, donde la esperaba una pequeña plataforma. Subió a ella y la plataforma se elevó hacia el aire, elevándola lo suficiente para que todos los seres en la cámara pudieran verla. El ruido de miles de conversaciones, poco a poco se fue apagando hasta que la cámara quedó en completo silencio. «Gente de la galaxia», comenzó Elena. Su voz se transmitió por altavoces a cada rincón de Modentiai, la enorme sala. Durante 300 años, la humanidad ha sido parte de esto. Consejo. Hemos seguido sus leyes. Hemos respetado sus costumbres. Hemos comerciamos de forma justa y cumplimos nuestras promesas. Un murmullo bajo recorrió la multitud. Ellos humanos eran conocidos por ser educados y pacíficos. Siempre seguían las reglas. Nunca causaron problemas. La mayoría de las especies alienígenas las consideraban útiles, pero débil. Hoy eso cambia, continuó Elena. A partir de este momento, el sistema solar se declara que el sistema y todo, el espacio dentro de un radio de 50 años luz de la Tierra son humanos. Territorio. Ninguna nave extraterrestre puede entrar en este espacio sin permiso del gobierno de la Tierra. El silencio se rompió como una presa. Estalló. Miles de voces estallaron a la vez. Algunos extraterrestres gritaron furiosos. Otros emitieron sonidos de sorpresa o confusión. El sistema de traducción tuvo dificultades para seguir el ritmo de todos los diferentes idiomas. El canciller Tex de la hegemonía se puso de pie en su sección especial. Medía 2,4 metros y tenía 4 brazos, y piel como cuero verde. Su especie controlaba más sistemas estelares que cualquier otra. «Esto es una locura», gritó, su voz resonando sobre las demás. «Los humanos no tienen derecho a reclamar tanto espacio. Son recién llegados aquí. Han sido en el espacio durante solo 300 años, mientras que algunos de nosotros hemos viajado entre estrellas durante miles». El embajador Vázquez esperó con calma hasta que el ruido se calmara. Ella esperaba esta reacción. La delegación humana lo había planeado. «Canciller», Tex dijo cuando se oyó de nuevo. «En esos 300 años, ¿cuántas veces ha pedido permiso tu especie antes de enviar barcos? ¿A través de nuestro sistema estelar?» La boca del canciller se abrió y se cerró sin sonido. La respuesta fue nunca. No, las especies extraterrestres jamás habían pedido permiso a los humanos para viajar a través del espacio humano. ¿Cuántas veces la minería extraterrestre? Las empresas extrajeron materiales de asteroides en nuestro sistema sin pagarnos. Elena continuó. ¿Cuántas veces los barcos usaron nuestras colonias como puntos de parada sin preguntar? ¿Cuántas veces han estudiado sus expediciones científicas, nuestros mundos y nuestra gente, como si fuéramos animales en un zoológico? La cámara se estaba volviendo más silenciosa. Muchos de los alienígenas, los representantes parecían incómodos. Lo que decía el humano era cierto. Durante 300 años, las especies alienígenas habían tratado el espacio humano parecía pertenecer a todos. El príncipe mercante Vex de los Apiranos se levantó de su asiento. Su gente parecían insectos gigantes con piel azul brillante. Controlaban la mayoría de las rutas comerciales de la galaxia. Humano,
dijo con su voz chasqueante. Hablas de cosas que son normales. El espacio pertenece a todas las especies civilizadas. Sus mundos son solo puntos de parada en rutas comerciales, que han existido durante miles de años. Normal para ti, respondió Elena, pero inaceptable para nosotros. Hemos intentado debatir esto por los cauces adecuados durante 50 años. Hemos presentado quejas formales ante este consejo. Hemos pedido cortésmente respeto por nuestro territorio. Hemos solicitado que las naves extraterrestres al menos nos avisarán cuando entren en nuestro sistema. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Cada solicitud ha sido ignorada o denegada. Nos han dicho que los humanos debemos aceptar las cosas como son, porque somos nuevos en la galaxia. Nos han dicho que nuestras preocupaciones no son lo suficientemente importantes como para cambiar miles de años de tradición. La doctora Zetanti, del colectivo Borton, comenzó a brillar con más fuerza. Su gente se hizo de cristal viviente y se comunicaban a través de patrones de luz. Seguramente los humanos comprenden que sus pequeños, los militares, no pueden hacer valer una reclamación tan grande, dijo. Tienen quizás 1000 barcos, las flotas combinadas del número de la galaxia en millones. Elena sonrió por primera vez desde entrando en la cámara. No era una sonrisa agradable. Doctor C, eso nos lleva a la segunda parte de nuestro anuncio. Cualquier nave alienígena que entre al espacio terrestre sin el permiso se considerará un acto de guerra contra la humanidad. Dichos barcos serán destruida. La cámara estalló de nuevo, pero esta vez los sonidos fueron diferentes. Hubo ira, sí, pero también risas. Muchos extraterrestres encontraron divertida la amenaza humana. ¿Cómo podía una especie tan joven amenaza a los poderes establecidos de la galaxia? El comandante Vash del Imperio Coron se puso de pie. Su gente, guerreros que parecían lobos gigantes, caminando sobre 2 piernas. Pequeño humano, gruñó. Mi especie ha conquistado 100 mundos. Nuestras naves son del tamaño de sus ciudades. ¿De verdad, amenazándonos? No estoy amenazando a nadie, respondió Elena con calma. Estoy declarando un hecho. La base terrestre está cerrada a naves alienígenas no autorizadas. No es una solicitud ni una negociación. Esto es simplemente lo que sucederá. El sumo sacerdote, Keller, de las órdenes místicas, levantó su bastón. Su gente era alta y delgados, de ojos grandes y piel pálida. Eran conocidos por su sabiduría y su capacidad de prever el futuro. Jóvenes embajador, dijo con su voz suave. Seguramente debes saber qué tal la acción llevará a la guerra. La galaxia no aceptará este desafío al orden establecido. Elena asintió. Nosotros sabemos exactamente lo que hacemos, sumo sacerdote. Hemos considerado todas las posibilidades. Estamos preparados para cualquier cosa. Respuesta. ¿Preparado? El canciller Tex rió con un sonido áspero. Los humanos se preparan construyendo unos cuantos barcos más y entrenando unos cuantos soldados más. Hija, solo los Haigemani tienen más naves de guerra que las que toda tu especie haya construido. Jamás. Quizás, dijo Elena, pero usted asume que hemos estado inactivos durante los últimos 50 años, mientras que nuestras solicitudes fueron ignoradas. Usted asume que hemos estado construyendo barcos de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Asumes que nuestra tecnología no ha avanzado desde que se unió a este consejo. Hizo una pausa y miró directamente al canciller Tex. Tú supusimos que pensamos como usted, que desafiaríamos la galaxia sin estando absolutamente seguros de que podíamos ganar. La cámara estaba completamente en silencio ahora. Por primera vez algunos de los alienígenas, los representantes, comenzaban a preguntarse si habían juzgado mal a los humanos. Esta declaración entra en vigor de inmediato. Elena continuó. Todas las naves alienígenas que se encuentran actualmente en el espacio terrestre tienen 72 horas partir. Después de ese tiempo, cualquier nave extranjera no autorizada que se encuentre en nuestro territorio será destruido sin previo aviso. Miró alrededor de la cámara una vez más. Intentamos hacer esto pacíficamente.
Intentamos seguir tus reglas y trabajar dentro de tu sistema, pero no nos dejaste otra opción. De ahora en adelante. El espacio Terran pertenece a los Terran. La plataforma comenzó a descender trayendo... Elena volvió al suelo. La delegación humana se giró y caminó hacia él al salir. Sus pasos resonaron en la silenciosa cámara. Al llegar a las puertas, Elena se detuvo y se dio la vuelta. «Ah, y una cosa más», gritó. «Sabemos de los humanos que has estado capturando. Sabemos de los... experimentos. Sabemos de los infiltrados que has colocado en nuestras colonias. Eso también termina ahora». Las puertas. Se cerró tras los humanos, dejando la cámara sumida en un silencio atónito. Durante largos minutos, nadie se movió ni habló. Finalmente el canciller Tex recuperó la voz. «Están fanfarroneando», dijo, pero su voz carecía de convicción. Deben estar fanfarroneando, pero en el fondo de sus corazones, muchos de los representantes extraterrestres comenzaban a sospechar que los humanos no estaban fanfarroneando en absoluto, y eso los aterrorizaba. Más que cualquier amenaza de guerra jamás podría. La galaxia estaba a punto de aprender que a veces los tranquilos permanecen en silencio por un tiempo. Razón, 3 semanas después de que los humanos hicieran su audaz declaración, el almirante Cortés estaba sentado en su silla de mando a bordo del imponente Dreadnought, voluntad inquebrantable. La nave era un monstruo de metal y energía, armas de más, de 2 millas de largo y armadas con suficiente potencia de fuego para destruir todo planetas. A su alrededor flotaban otras 70 naves de la flota de la hegemonía, cada una de ellas un arma letal, arma de guerra. Los antebrazos del almirante se movían por sus paneles de control, mientras leyó las órdenes que habían llegado directamente de la capital de Hegemony. El mensaje era simple. Pon a prueba a los humanos, muéstrales que sus amenazas no significaban nada. Demostrarle a la galaxia que los poderes establecidos no se doblegarían ante los advenedizos. Recién llegados. Navegación. Cortex llamó a su tripulación del puente. Fijen rumbo directamente a través de el sistema Saul. Velocidad máxima. Su oficial de navegación, un joven Ichgemaniel guerrero llamado Vex, levantó la vista desde su puesto. Señor, eso nos llevará directamente al centro del espacio. Los humanos reclaman como su territorio. Exactamente, respondió Cortex con satisfacción. Deja que los humanos intenten detener la flota más poderosa en el espacio de la hegemonía. Deja que aprendan lo que sucede cuando los niños intentan amenazar a sus superiores. La flota avanzó por el espacio a una velocidad increíble. Cada nave estaba protegida por escudos de energía que podían detener casi cualquier arma. Sus cascos eran hechos de los metales más resistentes conocidos por la ciencia. Sus tripulaciones eran guerreros entrenados que habían conquistado docenas de mundos. A medida que se acercaban al límite de lo que los humanos llamaban espacio terrestre, los sensores de la flota comenzaron a escanear en busca de cualquier señal de naves humanas. Durante horas, no detectaron nada. El espacio parecía vacío y pacífico. Quizás los humanos ya se hayan rendido, sugirió el comandante Z, el oficial táctico de la flota. Quizás se dieron cuenta de su error y decidieron no luchar. El almirante Cortex no estaba tan seguro. Los humanos parecían muy confiados durante su anuncio, demasiado confiados para una especie que debería haber. Habían estado aterrorizados de desafiar las grandes potencias de la galaxia. Cuando alcanzaron la marca de 48 años luz de la Tierra, todo cambió. Una pequeña nave apareció en sus sensores. Era diminuta. En comparación con las enormes naves de hegemonía, la lectura del escáner mostró que se trataba de una corbeta humana, llamada Defiant Amanecer. Tenía menos de 300 metros de largo y estaba armado únicamente con armas básicas, una nave. El comandante ZTH se rió. Envían una nave diminuta para detener a todo un flota. La nave humana se movió para bloquearles el paso. Era como un perro pequeño,
intentando detener una manada de elefantes. Una señal de comunicación llegó desde la nave humana. La flota de Hegemony llegó en calma. Voz femenina. Soy la capitana Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terran. Se acercan. Pase terrestre restringida. Regresen ahora o les dispararemos. Almirante Cortex activó su propio sistema de comunicación. Pequeño humano, dijo con voz divertida, mira a tu alrededor. Tenemos 70 naves. Cada una es más grande y poderosa que tu nave entera. Nos amenazas con una sola nave diminuta. Yo... No te estoy amenazando, respondió el capitán Chen. Su voz seguía siendo completamente tranquilo. Te informo. Esta es tu última advertencia. Deja una lágrima en el espacio. Inmediatamente. El almirante hizo un gesto con uno de sus antebrazos. Humano, tu nave ni siquiera es lo suficientemente grande como para ser un objetivo. Practica con mis armas. Hazte a un lado o te destruiremos sin siquiera detenerte. Entiendo. El capitán Chen dijo. Ya has tomado tu decisión. La comunicación terminó. Por un momento no ocurrió nada. La diminuta nave humana quedó suspendida en el espacio ante el enorme alienígena. Flota como una estrella solitaria ante la oscuridad de la noche. Entonces, el amanecer desafiante abrió fuego. Las armas de Miotsentech, la nave humana, no se parecían a nada que los Hegemony hubieran visto antes. En lugar de simple energía, rayos o proyectiles, corrientes de plasma sobrecalentado, envuelto en campos gravitacionales, se desprendió de la pequeña nave. El plasma se movió más rápido que la luz misma y golpeó con la fuerza de una pequeña estrella. El destructor principal de la afilada hoja de la flota de la hegemonía recibió el primer golpe. El rayo de plasma atravesó sus escudos, como si estuvieran hechos de papel. El campo gravitacional que envolvía el plasma destrozó el casco de 1900, la nave en el nivel molecular. En menos de 3 segundos un barco que había tardado 5 años en construirse se convirtió en gas en expansión y fragmentos de metal. ¡Imposible!, gritó el comandante ZTH. Ninguna nave tan pequeña podría tener armas tan poderosas. Pero incluso mientras hablaba, las alertas comenzaron a sonar en toda la flota de la hegemonía. Docenas de aparecían nuevos contactos en sus sensores. Las naves humanas se desenmascaraban a su alrededor. No solo unas pocas naves, pero cientos de ellos. Los humanos habían estado esperando. Habían sabido exactamente cuándo y dónde llegaría la flota de la hegemonía. Habían preparado una trampa perfecta en cada detalle. Batalla a estaciones. El almirante Cortex rugió. Todas las naves, abran fuego. Destruyan a estos humanos. Pero las naves humanas se movían como nada que la hegemonía hubiera enfrentado, jamás. Eran rápidas y ágiles, esquivando entre los naves alienígenas más grandes con una gracia imposible. Sus armas disparaban con una precisión mortal. Cada disparo apuntaba cuidadosamente a los puntos más débiles de los barcos de Hegemony. La batalla duró solo 17 minutos. Al finalizar, 63 de los 70, las naves de la hegemonía fueron destruidas o inutilizadas, sin posibilidad de reparación. Los humanos no perdió ninguna nave. El almirante Cortex se encontró atrapado en el puente de su dreadnought dañado. La mitad de la tripulación estaba muerta. Las armas de su nave estaban desconectadas. Sus escudos estaban desconectados. Las luces de emergencia parpadearon mientras los sistemas fallaban en toda la enorme embarcación. Una señal de comunicación provenía del pequeño corbeta humana que había iniciado la batalla. El rostro del capitán Chen apareció en su pantalla. Se veía exactamente igual, como lo había hecho antes de que comenzara la pelea. Tranquila, profesional, completamente en control. Almirante Cortex dijo. ¿Necesita ayuda para evacuar tripulantes supervivientes? ¿Cómo? Susurró Cortex. ¿Cómo lo hicieron? Nuestras naves son las más poderosas de la galaxia. Nuestras armas son las más avanzadas. Nuestras tripulaciones son las mejores entrenado. La capitana Chen ladeó ligeramente la cabeza.
Cometió varios errores, almirante. Primero, asume que los humanos, la tecnología no ha mejorado desde que nos unimos al Consejo Galáctico. Segundo lugar, asumiste que lucharíamos como tú, pelea. Y tercero, asumiste que no estábamos preparados para esta situación exacta. ¿Preparados? Cortex se esforzó por comprender. Sabías que veníamos. Almirante, sabíamos de esta prueba. Durante 6 meses. Sabíamos qué barcos traerían, qué ruta tomarían, y exactamente cuándo llegarían. He estado observando y escuchando su comunicación desde mucho antes de que nuestra embajadora hiciera su declaración. El almirante sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Nos has estado espiando. Nos hemos estado protegiendo. El capitán Chen corrigió. Durante 50 años, intentamos trabajar con ustedes a través de la Past Medios. Cuando eso falló, comenzamos a prepararnos para la guerra. Estudiamos sus tácticas, aprendimos sus debilidades. Desarrolló armas diseñadas específicamente para derrotar su tecnología. Hizo una pausa. Pusiste a prueba nuestra determinación, almirante. Ahora conoces el resultado de esa prueba. Los barcos de rescate humano comenzaron a llegar para recoger los sobrevivientes de los buques de hegemonía destruidos. Trabajaron, eficiente y profesionalmente, tratando incluso a sus enemigos con atención médica y respeto. Cuando el almirante Cortex fue transferido a una nave médica humana, escuchó al capitán Chen dando órdenes a su flota. Todos los barcos comiencen el salvamento, operaciones. Recuperar toda la tecnología humana y cualquier equipo alienígena útil. Destruir cualquier cosa que pueda usarse para revertir la ingeniería de nuestras armas y enviar un mensaje al Comando Tierra. La primera prueba es completado. La operación Guardia Fronteriza fue un éxito rotundo. El almirante europeo se dio cuenta con creciente horror de que todo esto había sido planeado. Cada detalle había sido pensado de antemano. Los humanos no solo estaban preparados para este ataque, lo habían estado esperando. Como cuando el barco de rescate lo sacó de los restos de su otrora poderosa flota, el almirante Cortex comprendió que la galaxia había cometido un terrible error. Habían subestimado a los humanos, por completo, y ahora iban a pagar el precio de ese error. La noticia de la destrucción de la flota de Hegemony se extendieron por la galaxia en cuestión de horas, en las cámaras del Consejo y los cuarteles militares de 1000 mundos, alienígenas. Los líderes se dieron cuenta de que los humanos no habían estado fanfarroneando. Habían estado advirtiendo a la galaxia de lo que estaba por venir. Y la galaxia no había escuchado. Ahora era demasiado tarde para escuchar. Ahora era el momento de enfrentar las consecuencias de ignorar a las especies tranquilas del pequeño mundo azul. La revelación ante la que se encontraba el Dr. Marcus Webb. La mayor reunión de reporteros extraterrestres en la historia galáctica. Detrás de él, una pantalla gigante mostraba imágenes que cambiarían todo lo que la galaxia creía saber sobre la humanidad. El científico humano parecía tranquilo, pero quienes lo observaban de cerca podían ver la ira ardiendo en sus ojos. Damas, señores y seres de todas las especies, comenzó, y su voz se escuchó claramente a través de los sistemas de comunicación que transmitiría sus palabras a todos los mundos de la galaxia. Hace 3 días, las fuerzas humanas destruyó una flota hegemónica que violó nuestras fronteras territoriales. Hoy explicaré por qué esa acción no fue solo justificado, pero muy esperado. Los periodistas reunidos se agitaron con inquietud. La mayoría de ellos habían venido esperando escuchar sobre tecnología militar humana, o quizás alguna declaración política sobre el conflicto fronterizo. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que el Dr. Webb estaba a punto de revelar. Durante los últimos 53 años, continuó el Dr. Webb, varias especies exóticas han estado realizando operaciones ilegales dentro del espacio humano. Estas operaciones implicaron el secuestro sistemático de civiles humanos con fines de experimentación biológica y psicológica.
La pantalla detrás de él se iluminó con imágenes que hicieron que varios reporteros extraterrestres retrocedieran, horrorizados. Mesas médicas cubiertas con restricciones, equipo quirúrgico diseñado para trabajar la anatomía humana, y lo peor de todo, celdas que claramente habían sido ocupadas por prisioneros humanos. Estas imágenes fueron tomadas de instalaciones que descubrimos en 17 mundos diferentes, pertenecientes a 5 gobiernos alienígenas distintos. En estas instalaciones se encontraron pruebas de experimentos que violan todas las leyes de la civilización y la decencia. El Dr. Webb presionó un control y la pantalla mostró una nueva imagen. Era una joven humana, de unos 20 años. Yacía inconsciente en una mesa de operaciones. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices quirúrgicas y extraños implantes metálicos. Esta es Sara Martínez. Fue secuestrada de una colonia minera humana hace 8 años. A su familia le dijeron que murió en un accidente. Durante 8 años, estuvo en un centro de investigación sapiriano donde científicos extraterrestres realizaron más de 200 procedimientos quirúrgicos en su cuerpo y cerebro. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostraba a un hombre de unos 40 años con ojos hundidos y expresión atormentada. Esto es, el ingeniero Paul Chen fue secuestrado de una estación espacial tripulada hace 6 años. El colectivo Boron lo usó para probar nuevas formas de tecnología de control mental. Borraron sus recuerdos y reconstruyeron su personalidad 7 veces, estudiando cómo los humanos responden a la tortura psicológica. Los reporteros extraterrestres guardaron silencio. Muchos de ellos empezaban a comprender las terribles implicaciones de lo que estaban viendo. En total, el Dr. Webb dijo: hemos recuperado 347 prisioneros humanos de instalaciones extraterrestres. Estas personas fueron separadas de sus familias, sus hogares, sus vidas y tratados como animales de laboratorio. Algunos eran niños cuando se los llevaron. Algunos de ellos han estado prisioneros durante décadas. La pantalla mostraba filas de rostros humanos, hombres y mujeres de todas las edades, siglos, muchos con cicatrices de experimentos extraterrestres. Sus ojos tenían la misma expresión, la mirada de las personas que habían sobrevivido a algo terrible. Pero el secuestro no fue el único delito cometido contra la humanidad, continuó el Dr. Webb. También descubrimos que varios extraterrestres, las especies, han estado reemplazando a los humanos con infiltrados diseñados para espiar a nuestro gobierno y ejército. La pantalla cambió para mostrar lo que parecía ser un hombre humano normal. Luego la imagen se desplazó, revelando la misma figura con tecnología alienígena visible bajo piel artificial. Este infiltrado era descubierto en el Ministerio de Defensa de la Tierra hace 3 años. Llevaba allí 12 años enviando informes detallados sobre capacidades militares humanas a sus controladores de hegemonía. Hemos encontrado 47 tales infiltrados ocupan posiciones en todo el espacio humano. Las implicaciones: golpeó a los reporteros alienígenas como un golpe físico. Si los humanos sabían de estos infiltrados desde hacía años, ¿qué más sabían? ¿Saben cuánto de lo que los extraterrestres creían secreto había sido realmente descubierto por la inteligencia humana? El descubrimiento más perturbador, dijo el Dr. Webb, fue el estudio sistemático de la psicología del combate humano. Los investigadores extraterrestres estaban particularmente interesados en comprender cómo luchamos los humanos, cómo tomamos decisiones tácticas y cómo respondemos ante adversidades abrumadoras. Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras que transmitían sus palabras por toda la galaxia. Nos estudiaban para aprender a derrotarnos. Estaban preparándose para el día en que tendrían que conquistar a la humanidad por completo. La pantalla mostraba documentos escritos en lengua alienígena, idiomas, pero con traducción humana proporcionada, planes de batalla, invasión, estrategias, estudios detallados de las debilidades y fortalezas humanas. El Imperio Coreano ha estado desarrollando armas, diseñado específicamente para ser eficaz contra la biología humana. Las órdenes místicas han estado trabajando en formas de controlar mentes humanas a escala planetaria.
Las federaciones de comercio han estado mapeando cada colonia humana y depósito de recursos. El Dr. Webb presionó otro control y la pantalla mostró un mapa estelar del espacio humano. Los marcadores rojos indicaban los lugares donde se había secuestrado a humanos. Los marcadores azules mostraban la posición de los extraterrestres, redes de espionaje. Los marcadores amarillos identificaban mundos donde se habían probado armas alienígenas en seres humanos. Durante más de 50 años, mientras comerciábamos con ustedes, trabajábamos con ustedes y los considerábamos nuestros socios en la civilización, muchos de ustedes nos trataban como a un futuro enemigo que debía ser estudiado y finalmente derrotado. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los extraterrestres que pertenecen a especies, no mencionado en la presentación del Dr. Webb, comenzaban a comprender el alcance de lo que había estado sucediendo. Ahora, entiendo por qué la humanidad declaró cerradas sus fronteras. El Dr. Webb dijo, ahora entiende por qué estábamos preparados para tu prueba de nuestra determinación. Hemos estado observándote observarnos. Hemos estado aprendiendo sobre ti mientras creías que estabas aprendiendo sobre nosotros. Señaló la pantalla que ahora mostraba imágenes de la flota de la hegemonía destruida. El almirante Cortex creía que estaba probando la capacidad militar humana. En realidad, estaba cayendo en una trampa que comenzamos a preparar el día que descubrimos al primer humano secuestrado. Cada barco que trajo, cada arma que portaba, cada táctica que podría usar, los habíamos estudiado todo. La pantalla cambió de nuevo, mostrando diagramas técnicos de barcos, Hishkemani, Tocón, sus puntos débiles claramente marcados. Sabemos cómo funcionan sus barcos porque hemos estado dentro de ellas. Sabemos cómo funcionan sus armas porque las hemos estudiado a detalle, conocemos su batalla. Tácticas porque te hemos estado viendo practicarlas durante décadas. El Dr. Webb se apartó de la pantalla y se enfrentó a los reporteros extraterrestres directamente. ¿Quieres saber cómo una sola corbeta humana destruyó un destructor de la hegemonía en 3 segundos? Diseñamos nuestra arma específicamente para explotar las debilidades de la tecnología de escudos de hegemonía. ¿Quieres saber cómo detectamos su flota antes de que llegara a nuestras fronteras? Hemos estado monitoreando sus comunicaciones, rastrear los movimientos de su nave durante años. Las implicaciones fueron asombrosas. Si los humanos hubieran penetrado en la extraterrestre tecnología tan completamente, si hubieran estado monitoreando la actividad extraterrestre tan exhaustivamente, entonces toda la galaxia pensar que conocía las capacidades humanas era un error. Algunos se preguntan hasta qué punto alcanza nuestro conocimiento. Dr. Webb continúa. Te preguntas qué otros secretos hemos descubierto, qué otros preparativos hemos hecho. Me pregunto si su propia especie se ha visto comprometida. Sonrió, pero no era una expresión agradable. Deberías estar preguntándote sobre esas cosas porque durante los últimos 50 años, mientras creías que nos estabas estudiando, te hemos estado estudiando desde hace tiempo, y hemos sido mucho mejores en eso que tú estaban. La pantalla detrás de él se apagó. Esta conferencia de prensa se está transmitiendo a todos los mundos de la galaxia. La evidencia que hemos presentado estará disponible para cualquier gobierno que lo solicita. Los prisioneros humanos rescatados serán devueltos a sus familias. Los alienígenas infiltrados que hemos capturado ser devueltos a sus gobiernos. El Dr. Webb hizo una pausa. Pero no se equivoquen. La revelación lo cambia todo. La galaxia ahora sabe que varios de sus gobiernos más poderosos están dispuestos a cometen crímenes contra seres inteligentes. La humanidad ahora sabe que no podemos confiar en quienes nos sonríen en el Consejo. Cámaras. Mientras realizaba experimentos con nuestra gente en laboratorios ocultos. Miró directamente a la cámara principal. La era de la amistad fácil entre humanos y extraterrestres ha terminado. De ahora en adelante toda relación se basará en verificación, no confianza. Todo acuerdo será vigilado cuidadosamente. Todo extranjero en el espacio humano serán monitoreados constantemente.
El Dr. Webb comenzó a alejarse del podio, luego se detuvo y se dio la vuelta. Ah, y una cosa más. Si descubrimos si se han llevado a más humanos, si encontramos más infiltrados, si detectamos más actividades hostiles contra nuestro pueblo, hizo una pausa. ¿Qué pasó con la flota de la hegemonía? Parecen amables en comparación con nuestra respuesta. La transmisión terminó, dejando la galaxia quedó en un silencio atónito. En cuestión de horas, los gobiernos extraterrestres comenzaron a recibir informes detallados de sus servicios de inteligencia. Servicios. Todos los informes decían lo mismo. Capacidades tecnológicas humanas. Había sido enormemente subestimada. Las redes de inteligencia humana eran mucho más extensas de lo que nadie había imaginado, y la paciencia humana finalmente se había agotado. La galaxia comenzaba a comprender que habían despertado algo que no estaban preparados para enfrentarlo. El almirante Cés de la flota corsaria Zafirana se sentía confiado al ver que sus barcos se acercó al mundo agrícola humano de Nuevo Edén. El planeta figuraba en las bases de datos galácticas como un simple centro agrícola .colonia, sin instalaciones militares y una población de colonos pacíficos. Los informes de inteligencia indicaron que sería un blanco fácil para demostrar que los humanos no eran tan poderosos como creían. Afirmó. Perfecto. Pensó mientras su flota de 50 naves de guerra se movía por el espacio, hacia el mundo indefenso. Tomaremos este planeta rápidamente y demostraremos a la galaxia que las amenazas humanas son sin sentido. Un mundo agrícola capturado y toda su reclamación fronteriza colapsará. Los sapirianos parecían insectos gigantes con piel azul brillante y múltiples brazos. Eran saqueadores por naturaleza, quienes construyeron su imperio tomando lo que querían, de las especies más débiles. El almirante Cés había conquistado personalmente a 12 mundos y destruyó innumerables naves. Era considerada una de las mejores comandantes militares del espacio Serian. La almirante llamó a su oficial táctico. Nos acercamos al planeta. Sensores. Muestran exactamente lo que indicaban los informes de inteligencia. Asentamientos agrícolas, instalaciones de almacenamiento de grano y ganado, áreas. No se detectaron instalaciones militares. El almirante Cés sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Excelente, comienza el ataque. Apunta a los asentamientos principales. Primero, queremos sobrevivientes que puedan contarle a la galaxia lo fácil que fue derrotar a los humanos. La flota Corsair abandonó el viaje más rápido que la luz y se puso en formación de ataque alrededor de Nuevo Edén. El planeta parecía exactamente como se esperaba. Los campos verdes se extendían por los continentes. Grandes edificios que parecían ser almacenes de grano salpicaban el paisaje. Manadas de animales pastaban pacíficamente en zonas cercadas. Todas las naves inician el bombardeo orbital. El almirante Cés ordenó. Luz solo ataca. Queremos capturar el planeta, no destruirlo. La primera energía, los rayos de las naves zafirianas impactaron la superficie del planeta. Pero en lugar de explotar maquinaria agrícola y destruir los edificios de almacenamiento, ocurrió algo imposible. La energía era absorbido por completo, desapareciendo en lo que parecían ser instalaciones agrícolas ordinarias. Táctico informe. La almirante Cés espetó. ¿Por qué nuestras armas no tienen efecto? Antes de que el oficial pudo responder, la superficie del planeta comenzó a cambiar. Las instalaciones de almacenamiento de grano se abrieron como flores pétalos, revelando enormes sistemas de armas debajo. Las áreas de ganado se transformaron cuando los animales de repente se pusieron de pie sobre patas mecánicas, revelando que eran sofisticados combatientes. Drones. Incluso los granjeros se reconfiguraron en posiciones defensivas. Es una trampa, gritó el táctico, oficial. Todo el planeta es una instalación militar disfrazada de granja. Plataformas defensivas comenzaron a surgir desde posiciones ocultas por toda la superficie del planeta. No eran simples
armas, sino enormes cañones, de riel capaces de acelerar proyectiles a velocidades increíbles. Los primeros disparos. Llegó a la flota sapiriana antes de que el almirante Cés pudiera siquiera dar órdenes de retirada. El crucero líder, Swift Death, fue alcanzado por un proyectil que se movía casi a la velocidad de la luz. El impacto fue tan potente que la nave simplemente dejó de existir y se convirtió instantáneamente en una nube de plasma sobrecalentado y fragmentos metálicos. Escudos arriba. Evasivo. Maniobras, gritó el almirante Cés. Pero ya era demasiado tarde. Las armas humanas dispararon con precisión mecánica. Cada disparo fue perfecto. Cada proyectil dio en el blanco. Las naves sapirianas construidas para incursiones indefensos. Los mundos no tenían defensa contra armas diseñadas específicamente para destruirlos, pero el verdadero impacto llegó. Cuando la almirante Cest intentó coordinar la respuesta de su flota, sus despliegues tácticos comenzaron a mostrar resultados imposibles. Información. Sus propias naves se atacaban entre sí. Los sistemas de navegación establecían rumbos de colisión. Armamento. Los sistemas se negaban a disparar al planeta mientras se fijaban automáticamente en Sapiran. Naves, sistemas informáticos comprometidos, informó su oficial técnico en pánico. Alguien más está controlando nuestras naves. El almirante Cés observó, con horror, cómo su propio buque insignia comenzó a atacar al buque contiguo. Sus armas dispararon sin que ella lo ordenara, destruyendo un barco lleno de su propia gente. En toda la flota, ocurría lo mismo. Los barcos sapirianos, girando sus armas uno contra el otro, guiados por alguna fuerza externa. Una señal de comunicación apareció en su pantalla. Mostraba a una mujer humana con un sencillo traje de granjera, parada en lo que parecía ser un campo de cereales. Detrás de ella, enormes sistemas de armas continuaban, disparando a la flota safiriana. Almirante Cés, dijo la mujer humana con calma. Soy coronel Sarah Mitchell, comandante militar de New Eden. ¿Realmente creyó que construiríamos una plantación agrícola? ¿Mundo sin prepararse para exactamente este tipo de ataque? ¿Cómo? El almirante se jadeó cuando otra de sus naves explotó, destruida por las armas de sus propios aliados. ¿Cómo controlan nuestros barcos?, sonrió el coronel Mitchell. Durante 30 años su gente nos ha estado vendiendo sistemas informáticos, equipos de navegación y tecnología armamentística. ¿De verdad creías que compraríamos todo ese equipo sin estudiar su funcionamiento? Cada placa de circuito que nos vendiste, cada software, programa que compartiste, aprendimos de cada manual técnico que nos proporcionaste. La horrible verdad comenzó a caer sobre el almirante Cés. Los humanos no solo habían estado comprando tecnología sahariana, la habían estado estudiando, comprendiendo y encontrando maneras de contrólelo. Cada sistema informático de su flota tiene vulnerabilidades de seguridad que incorporamos en los diseños hace años. Hace tiempo, continuó el coronel Mitchell, todo programa de navegación tiene puertas traseras, a los que podemos acceder remotamente. Cada sistema de armas tiene códigos de anulación que instalamos durante la fabricación. El almirante Cés se dio cuenta de que toda su flota estaba indefensa. Su propia tecnología se había vuelto en su contra, por las mismas personas a las que había venido a atacar. Pero los informes de inteligencia, susurró, dijeron que este era solo un mundo agrícola. Es un mundo agrícola, coronel Mitchell, respondió. Cultivamos suficiente comida aquí para alimentar a 20 planetas, pero también sabíamos que tarde o temprano alguien intentaría atacar un mundo agrícola humano para demostrar algo sobre nuestras capacidades defensivas. El humano señaló los sistemas de armas que estaban destruyendo sistemáticamente la flota sapiriana. Así que construimos Nuevo Edén con 2 propósitos: alimentar a nuestra gente y protegerla. Cualquier instalación agrícola de este planeta puede transformarse en una instalación militar en cuestión de minutos. Cada pieza, la maquinaria agrícola, puede convertirse en un sistema de armas. Cada animal en nuestros campos es, en realidad,
un dron de combate, programado para defender a civiles humanos. El almirante Cés observó impotente cómo la última de sus naves de escolta se autodestruyó. Sus sistemas de armas quedaron completamente bajo control humano. Su propia nave insignia ahora estaba solo, rodeado por los restos de lo que una vez fue una de las flotas más temidas de Sapirian. Espacio. Nos hemos estado preparando para este día durante décadas. El coronel Mitchell dijo, mientras creían que nos vendían tecnología y nosotros aprendíamos a derrotarlos. Mientras creían estudiarnos, nosotros los estudiábamos a ustedes. Y mientras pensaban que éramos agricultores débiles que podían ser fácilmente conquistados, estábamos construyendo el sistema más sofisticado, sistema de defensa planetaria, en la galaxia. La expresión del coronel se volvió seria. Viniste aquí para demostrar que los humanos son débiles. En cambio, has demostrado que los extraterrestres que ataquen a civiles humanos enfrentarán consecuencias. Nunca lo imaginaron. La almirante Cés sintió que su nave se desplomaba cuando los sistemas controlados por humanos comenzaron a desconectar su soporte vital. ¿Qué sucederá ahora?, ella preguntó. Ahora vete a casa, respondió el coronel Mitchell. Cuéntale a tu gobierno exactamente lo que pasó aquí. Explicas que los mundos agrícolas humanos no son objetivos indefensos. Dejas claro que cualquier ataque futuro a civiles humanos resultará en la destrucción completa de quien sea lo suficientemente tonto como para intentarlo. El almirante La nave fue empujada suave pero firmemente lejos del planeta por rayos tractores controlados desde la superficie. Mientras la nave se alejaba cojeando de Nuevo Edén, el almirante Cés pudo ver cómo las defensas humanas volvían a su aspecto inocente. Edificios agrícolas. En cuestión de horas, las instalaciones militares camufladas se habían convertido de nuevo en almacenes de grano e instalaciones. Los drones de combate habían retomado sus posiciones como ganado pacífico. Los cañones de riel se habían ocultado bajo lo que parecían ser granjas comunes. Para cualquier barco que pasara por allí, Nuevo Edén se vería exactamente como un mundo agrícola simple una vez más. La almirante Cés envió su informe al gobierno sapiriano. Pero ella sabía que nadie creería la verdad completa de lo que había sucedido. ¿Cómo podría explicar que un planeta entero había sido transformada de granja a fortaleza en minutos? ¿Cómo podría describir sistemas de armas camuflados en silos de grano? ¿Cómo podía hacerle entender a alguien que los humanos llevaban décadas planeando este mismo ataque? Pero la evidencia era innegable. Una flota entera de Corsair había sido destruida por un solo mundo agrícola. 50 buques de guerra habían sido derrotados por los agricultores y sus defensas ocultas. El mensaje era claro: no había blancos fáciles en la humanidad. Espacio. Cada mundo, por muy pacífico que pareciera, estaba preparado para guerra. La galaxia estaba empezando a aprender que los humanos no solo defendían sus fronteras con naves militares y estaciones espaciales. Defendieron su territorio con paciencia, planificación y disposición a convertir cada aspecto de su civilización en un arma si fuera necesario. Y habían estado planeando por mucho más tiempo del que nadie había imaginado. El nuevo orden. Habían pasado 6 meses desde que la embajadora Elena Vázquez había declarado las fronteras terrestres fuera del alcance de las naves alienígenas. En ese entonces, la galaxia había aprendido duras lecciones sobre subestimar a la humanidad. La Cámara del Consejo Galáctico estaba más llena que antes. Nunca habíamos estado antes, pero el ambiente era muy diferente al de la última vez que los extraterrestres se habían reunido para escuchar hablar a los humanos. El canciller Tex de la Hegemani se encontraba en el podio central, pero no parecía en nada el líder confiado que se había burlado de las amenazas humanas hacía medio año. Su piel verde se había vuelto pálida y sus antebrazos temblaban mientras hablaba. Detrás de él se encontraban los restos rotos de lo que una vez fue el más grande de la galaxia: gobiernos poderosos. Compañeros, comenzó, su voz apenas audible en la vasta cámara. Estamos aquí hoy para hablar de una nueva realidad. Los
Acontecimientos de los últimos 6 meses nos han demostrado que nuestra comprensión de las capacidades humanas era incorrecta. La palabra incorrecta era, quizás, la mayor subestimación en la historia galáctica. En los últimos 6 meses, 12 gobiernos extraterrestres habían perdido sus flotas militares enteras, 47 sistemas estelares habían sufrido cortes totales de comunicación, cuando las redes informáticas fueron tomadas por programas de ciberguerra humanos. 3 importantes rutas comerciales fueron cerradas, cuando todas las naves alienígenas que intentaban usarlas simplemente dejaron de funcionar. El imperio comercial zafiriano, el canciller Tex continuó, perdió toda su flota Corsair ante un solo mundo agrícola humano. Las redes informáticas del colectivo Borán han sido completamente comprometidas. La flota imperial de Corleán no ha podido abandonar su sistema de origen durante 3 meses, porque sus sistemas de navegación ya no obedecen sus comandos. En Helen, la sección reservada para las órdenes místicas, el sumo sacerdote Keller estaba sentado en meditación, su rostro pálido mostraba la tensión de acontecimientos recientes. La capacidad de su pueblo para ver el futuro se había vuelto inútil. Cuando los humanos comenzaron a usar tecnología que de alguna manera bloqueaba las habilidades psíquicas, la mayoría de los templos sagrados habían sido infiltrados por agentes humanos que aparecían y desaparecían como fantasmas. La pregunta. El canciller Thek dijo que lo que tenemos ante nosotros hoy es simple. ¿Seguimos librando una guerra? ¿No? ¿Podemos ganar? ¿O aceptamos la nueva realidad y buscamos la paz con la humanidad? El príncipe mercante Vex de los Sapirianos se levantó lentamente de su asiento. Su piel, antes azul y brillante, estaba opaca por el estrés, y su voz era débil. Estimados colegas, dijo, mi gobierno ha perdido el 90% de sus fuerzas militares. Las redes comerciales han colapsado. Nuestras colonias están aisladas entre sí debido a los ciberataques humanos. Destruyó nuestros sistemas de comunicación. Hizo una pausa, luchando por continuar. Ayer descubrimos que los humanos han estado dentro de nuestras redes informáticas durante más de 40 años. Cada acuerdo comercial hecho, cada plan militar que creamos, cada secreto que creíamos guardar. Ellos sabían todo al respecto. El comandante Vash del Imperio Coron se puso de pie en su sección. El orgulloso guerrero miró derrotado. Sus rasgos de lobo mostraban agotamiento y miedo. Mi gente son guerreros, gruñó. Conquistamos 100 mundos. No tememos a ningún enemigo en una batalla honesta, señaló, impotente con sus manos, con garras. Pero ¿cómo luchas contra un enemigo que ha estado viviendo dentro de tu propia tecnología durante décadas? ¿Cómo combates contra naves que te atacan con tus propias armas? ¿Cómo derrotas a quienes conocen tus planes antes de hacerlos? La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones de sus palabras se asimilaban. Las mayores potencias militares de la galaxia habían quedado indefensas. En 6 meses, no por superioridad numérica ni por más armas poderosas, sino por un enemigo que se había estado preparando pacientemente para este momento durante décadas. El Dr. Z de el colectivo Vorthan comenzó a brillar más intensamente. Su forma cristalina pulsaba, con agitación. Los humanos no solo se defendieron, dijo, su luz patrones que transmiten angustia. Desmantelaron sistemáticamente la infraestructura tecnológica de toda nuestra civilización. Infraestructura. Cada sistema informático, cada red de comunicación, cada sistema automatizado sistema del que dependemos. Pueden controlarlo todo. La verdad era incluso peor de lo que describió el Dr. ZH. Agentes humanos se rebelaron en puestos en gobiernos alienígenas. Asesores de confianza resultaron ser espías humanos. Los técnicos informáticos que habían trabajado para ejércitos extraterrestres durante años de repente activaron programas que apagaron sistemas enteros. Flotas estelares. Se reveló que los acuerdos comerciales que parecían beneficiosos para las especies alienígenas
contenían cláusulas ocultas que dio a los humanos control legal sobre vastos recursos. Jugaron a largo plazo, susurró el embajador Kell de la Confederación del Borde Exterior. Mientras hacíamos planes a corto plazo para explotarlos, estaban haciendo planes a largo plazo para protegerse. El canciller Tex asintió con tristeza. Los humanos pasaron 50 años aprendiendo todo sobre nosotros mientras nosotros no aprendimos casi nada sobre ellos. Estudiaron nuestra tecnología, nuestras tácticas, nuestra psicología, nuestras debilidades. Colocaron agentes en las puertas traseras de nuestro gobierno y nuestros sistemas informáticos y las vulnerabilidades de nuestra infraestructura. Miró a su alrededor en la cámara. Derrotamos a los representantes alienígenas, y cuando finalmente los obligamos a defenderse, activaron los preparativos, que se había gestado durante décadas. Una nueva voz habló desde el sistema de comunicación de la cámara. Era el embajador Elena Vázquez hablando desde la Tierra. Los humanos no habían enviado una delegación física a esta sesión de emergencia de el Consejo Galáctico. Honorables miembros del Consejo, dijo con claridad. Nosotros hemos estado monitoreando su discusión como monitoreamos todos los procedimientos del Consejo. La admisión casual de que los humanos eran escuchar lo que se suponía que sería una sesión privada envió escalofríos a todos los extraterrestres presentes. Tiene razón en que nos hemos estado preparando para esta situación durante muchos años. El embajador Vázquez continuó. Cuando las negociaciones pacíficas fracasaron, cuando nuestras quejas formales fueron ignoradas, cuando nuestra gente fue secuestrada y cuando experimentamos con ellos, nos dimos cuenta de que no podíamos confiar en la ley galáctica ni en la buena voluntad extraterrestre para proteger a la humanidad. La pantalla en el centro de la cámara se activó, mostrando a la embajadora Vázquez sentada en su oficina en la Tierra. Detrás desde ella, a través de una ventana se podía ver el horizonte de Ginebra. Parecía tranquilo y normal, sin dar ninguna pista de las increíbles capacidades militares y de inteligencia que la humanidad había revelado. Así que tomamos medidas para garantizar nuestra propia seguridad, dijo. Estudiamos sus tecnologías hasta comprenderlas. Mejor que tú. Pusimos a nuestra propia gente en puestos donde pudieran supervisar tus actividades. Construimos defensas que podrían proteger los mundos humanos de cualquier ataque concebible. Hizo una pausa mirando directamente a la cámara, y nosotros esperábamos que finalmente aceptaran nuestras razonables solicitudes de respeto y cooperación. Esperábamos que la evidencia de sus crímenes contra la humanidad condujera a disculpas y cambios de comportamiento. Su expresión se endureció. En cambio, pusiste a prueba nuestra determinación con la fuerza militar. Tú atacó a nuestros civiles. Demostraron que el único lenguaje que entienden es el de la fuerza. Chancellor se encontró su voz. El embajador Vázquez dijo con cautela, ¿qué necesitaría la humanidad para la paz entre nuestros pueblos? Los términos son simples, respondió. Primero, completar reconocimiento de la soberanía territorial humana. Ninguna nave extraterrestre entra al espacio terrestre sin permiso. En segundo lugar, plenar reparaciones por todos los crímenes cometidos contra civiles, incluido el regreso de todos los prisioneros y la castigo de los responsables. En tercer lugar, transparencia total en todos futuros tratos con la humanidad. Se inclinó hacia adelante en su silla. Y cuarto, la galaxia debe comprender que la era de explotar a las especies jóvenes ha terminado. La humanidad no tolerará el abuso de cualquier ser inteligente, ya sea humano o no. Los extraterrestres en la cámara se miraron con expresiones de conmoción. Los humanos no solo exigían protección para sí mismos, reclamaban el derecho a protegerse. Otras especies también. Si aceptamos estos términos, preguntó el Dr. CTH, ¿qué garantía tenemos de que los humanos no usarán sus capacidades contra nosotros? ¿El futuro? El embajador Vázquez sonrió, pero no fue del todo tranquilizador. Usted tenga la misma seguridad que siempre tuvo, Dr. Z. Mientras nos trate con respeto y cumpla con sus acuerdos,
Usted, no tengo nada que temer de la humanidad. Su sonrisa se desvaneció. Pero si traicionas nuestra confianza de nuevo, si vuelves a dañar a civiles humanos, si decides que quieres poner a prueba nuestra determinación otra vez, hizo una pausa. Entonces, descubrirás que lo que has visto hasta ahora es solo una pequeña demostración de las capacidades humanas. La transmisión terminó, dejando la cámara en absoluto silencio. Tras largos minutos, el canciller Tex habló de nuevo. Propongo que el Consejo Galáctico reconozca formalmente la soberanía del espacio terrestre y acepte todos los términos humanos para la paz. La votación fue unánime, no porque los extraterrestres de repente amaran humanidad, sino porque finalmente entendieron lo que los humanos habían estado tratando de decirles durante 50 años. A veces, ellos callados son callados porque están ocupados preparándose para el día en que hablar deje de funcionar. La galaxia había aprendido que la humanidad no era una especie joven que pudiera ser explotada o ignorada. Eran pacientes, minuciosos y absolutamente despiadados al proteger a su propio pueblo. Y ahora, les guste o no, eran la nueva potencia dominante en la política galáctica. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar, y esta vez sería en los términos de la humanidad.